Buenas tardes. No quería comenzar mis palabras sino expresando las condolencias y la solidaridad, afecto de mi persona y del conjunto del Gobierno hacia los familiares y allegados de los 10.003 fallecidos que al día de hoy la epidemia del coronavirus ha dejado ya en nuestro país. Especialmente, si me permiten, quería rendir hoy homenaje a José Luis Gómez Bravo, oficial del Cuerpo de la Policía Nacional que falleció en el día de ayer como consecuencia del COVID, y en ese sentido agradecer y mostrar mi reconocimiento a sus 39 años de vida profesional plagada de sacrificios al conjunto de la ciudadanía. Mi recuerdo a sus familiares, a sus hijos y al conjunto de los policías. En ese sentido, también quería trasladar el apoyo y la solidaridad del conjunto del Gobierno hacia las familias y amigos de los 6.092 personas, de nuestros 6.092 ciudadanos que se encuentran al día de hoy ingresados en las unidades de cuidados intensivos de los distintos centros hospitalarios de nuestro país. Sabemos, evidentemente, y lo hemos dicho en diferentes ocasiones, pero hay que repetirlo, que son momentos difíciles. Pero también sabemos que todos nosotros, todos los ciudadanos, estamos realizando un esfuerzo, el esfuerzo preciso, el esfuerzo siempre necesario para entre todos contener y combatir el virus. Y estamos empezando a ver que hay resultados. Estamos empezando a tener constancia que la responsabilidad colectiva, evidentemente, en pos de un objetivo, tiene un fin claro. Desde la prudencia, como no puede ser de otro modo, y más en estos casos y en estos momentos, con la que debemos actuar, cada vez son más los datos, en este caso, en el ámbito del Ministerio del Interior, que nos invitan a asomarnos con cautela hacia la esperanza. Las medidas adoptadas por el Gobierno y la solidaridad, que es importante, del conjunto de los ciudadanos, y los datos objetivos demuestran que todo tiene un resultado. Datos como los que nos ofrecen la Dirección General de Tráfico, donde hemos podido observar que en estas fechas se ha reducido en torno a un 83% el tráfico de turismos por carreteras y autovías, y en el acceso a las ciudades se ha reducido en un 82%. Recuerden que la semana pasada el Gobierno adoptamos medidas complementarias en términos de poder aumentar un poco más la falta de crecimiento, mejor dicho, que decreciera la movilidad. En esos supuestos hemos visto que de esta semana a la semana anterior se ha reducido en un 34% día a día la entrada de vehículos a las grandes capitales españolas. Es decir, ese plus de esfuerzo vemos que se está cumpliendo. Vuelvo a decir, siempre con la necesaria cautela. Pero no se trata, por eso mismo, lo que decimos de datos vacíos, sino todo lo contrario. Detrás de estos porcentajes hay, evidentemente, resultados mucho más precisos e importantes. Contagios evitados y, por lo tanto, miles de vidas que no se van a poner en riesgo. Son cifras que se traducen en menos ingresos hospitalarios y, por lo tanto, en una menor saturación de las unidades de cuidados intensivos, que, como decíamos, era de uno de nuestros fines primordiales, con el fin de no sobresaturar el Sistema Nacional de Salud. Y esto es importante porque en los últimos días, cuando hemos dicho que esos datos de tráfico no son vacíos, hemos podido observar cómo al día de hoy y estos últimos días el incremento de los contagios ha sido de un 8%. Recordemos que la semana pasada, ya con medidas importantes de confinamiento, estábamos por las dos cifras y cerca del 20%. Por eso digo que los resultados no son vacíos, tienen contenido y contenido importante en la ralentización, en incrementar esa ralentización del contagio como elemento importante y relevante. Pero para afianzar este avance vamos a seguir intensificando desde la Dirección General de Tráfico, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, todos los controles para hacer efectivo que la movilidad obedezca a los criterios necesarios y precisos de la norma, que no son otros que los movimientos esenciales y que cubran servicios esenciales para el conjunto
de la comunidad como forma más importante de cooperar y colaborar con el sistema de salud, con el personal sanitario que, como siempre decimos, está a la vanguardia de la lucha contra el virus. Pero no nos limitamos a eso. Vamos a reforzar desde el Ministerio del Interior, desde el Gobierno, todos los operativos destinados desde el principio de esta crisis sanitaria al objetivo fundamental, que no es otro que ayudar y asistir a los ciudadanos en estos momentos difíciles. Y una forma de ayudar y asistir a los funcionarios es haciendo que se realice el trabajo decidido de la policía en apoyo del trabajo de los profesionales de la salud. Ayudando a los profesionales de la salud, ayudamos evidentemente al conjunto de la ciudadanía y garantizaremos en ese sentido el suministro de los bienes de primera necesidad. También, y como corresponde, a través de la vigilancia y seguridad reforzada de los colectivos más vulnerables, algo que no podemos olvidar y no olvidamos en un momento alguno. Entre la Policía Nacional y la Guardia Civil se realizan diariamente más de 5.000 comprobaciones para garantizar la seguridad efectiva de las víctimas de violencia de género. Recordar también cómo el Gobierno, en el último Consejo de Ministros, aprobó un Real Decreto Ley para garantizar la asistencia 24 horas del conjunto de las víctimas. También se realizan, y dentro de colectivos vulnerables, diariamente más de 700 reconocimientos del conjunto de residencias para personas de edad avanzada. Y en ese sentido poder comprobar las problemáticas concretas que puedan surgir en cada una de ellas y que tristemente hemos podido tener constancia y conocimiento en las últimas fechas de una realidad concreta. También estamos actuando en beneficio de los ciudadanos y lo vamos a seguir haciendo, garantizando la efectiva coordinación y unidad de criterios en el conjunto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Recordar cómo el Real Decreto de Estado de Alarma ya establecía en el Ministerio del Interior como autoridad delegada competente el hecho de la coordinación del conjunto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluidas las policías autonómicas, reconociendo el trabajo especial y extraordinario también en esta ocasión de los Mossos, de la Ertzaintza, de la Policía Foral Navarra, de la Policía Canaria y del conjunto de las policías locales, de cercanía inmediata con el conjunto de la sociedad. Y no solo dentro de nuestras fronteras, reconocer que también estamos trabajando, protegiendo a nuestros ciudadanos que se encuentran fuera con el fin de garantizar la posibilidad de que retornen a España, que retornen a nuestro país, pero también en el marco de la Unión Europea. También trabajamos con el resto de ciudadanos de la Unión Europea para que puedan regresar a nuestras fronteras, trabajando a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, haciendo repatriaciones conjuntas. Y en ese sentido, al día de hoy ya se han realizado más de 200 transportes de distintos ciudadanos de la Unión Europea, coordinados en distintas ocasiones por nuestro país. Por todo ello, por el trabajo decidido de sanitarios, siempre decimos en la vanguardia, de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de funcionarios, de voluntarios, de bomberos, de personal de protección civil, de todas las personas que trabajan en la cadena de abastecimiento de los productos de primera necesidad, a los que tanto debemos y a los que ya se ha hecho referencia y que también hay que hacerlo. Tenemos que enviar que con todo ese trabajo, con esa solidaridad y la solidaridad y el trabajo de la gente que se queda en su casa, que es otro trabajo, porque trabajar en evitar y provocar una ralentización del contagio, evitar los contagios, eso también es el trabajo principal que debemos materializar el conjunto de los ciudadanos. Pero gracias a todo eso, como decía, hay un dato de hoy que no podemos olvidar, porque es un dato importante de los que se ha trasladado esta mañana después de la reunión del Comité de Gestión. ¿Y cuál es, en ese sentido? Pues la esperanza que nos da que ya al día de hoy casi 27.000 ciudadanos, casi 27.000 personas han superado la enfermedad, se han recuperado, han vuelto a la vida normal con sus familias, con sus amigos, con sus seres queridos. Vuelvo a decir, casi 27.000. Un día más, siempre decimos,
Y es así, es un día menos para que, evidentemente, la derrota del virus sea una realidad. No podemos olvidar una cosa, tendremos que seguir con mucho esfuerzo. Como ya se ha dicho, estas 2 semanas son semanas cruciales, pero estamos trabajando todos los ciudadanos bien, estamos asumiendo la responsabilidad importante hacia nosotros y hacia el resto de la sociedad. Y eso estamos viendo que tiene resultados. Y con eso podemos vislumbrar que ese día menos y que ese futuro de volver a la normalidad, a esa normalidad que ya nos parece lejana, está cercana. Muchas gracias. Ministro. Gracias, Fernando. Me sumo, por supuesto, a las condolencias por todos los fallecidos durante esta epidemia. Trabajamos, desde luego, desde todas las áreas del Gobierno y de todas las administraciones y seguro que muchísimas empresas porque sean cada vez menos. Desde el punto de vista de la actividad gubernamental en ciencia e innovación, tenemos pues una actividad muy intensa. Por ejemplo, hoy hemos tenido la reunión de coordinación con todos los consejeros de ciencia e innovación de las diversas comunidades autónomas. Ha sido una importante reunión donde hemos puesto en común los diferentes aspectos que podríamos ayudar para que la ciencia encuentre la solución a esta pandemia. Hemos puesto en común que tenemos una convocatoria ahora mismo abierta del Carlos III, aprobada, excepcional, de 24 millones, que estamos empezando a evaluar proyectos y las comunidades autónomas van a tratar de también favorecer que desde sus áreas se presenten los mejores proyectos e incluso ayudar a su financiación si es necesario. Hemos estado hablando con las comunidades autónomas de la posibilidad de incluir a personas del área de la ciencia y del área de la universidad en la red que hace los análisis, los test de la enfermedad a los ciudadanos. Para eso, desde la Administración Central, desde el Instituto Carlos III, hemos quedado en crear un protocolo para que prácticamente lunes o martes ya empiece una formación acelerada de estas personas para que podamos tener una mayor disponibilidad de gente para hacer tests diagnósticos a las personas. Por supuesto, teniendo en cuenta también que se está haciendo una gran cantidad de test diagnósticos en España actualmente y que de momento tenemos suficiente flujo de estos tests para el sistema de sanidad. Todos trabajamos, Interior y todo el mundo estamos trabajando para que la sanidad tenga todas las mejores condiciones posibles. Desde el punto de vista de la innovación, también hemos estado hablando con las diversas comunidades autónomas, hemos puesto en común con ellos el trabajo que estamos haciendo, estamos trabajando con la industria biotecnológica española, de manera que se produzca, que haya producción necesaria para hacer los test diagnósticos en España. Ya tenemos 4 industrias certificadas que son capaces de producir los tests que llamamos PCR, ¿saben? Los más exactos, los que tardan una serie de horas en producirse, pero que son los que proporcionan la mayor fiabilidad al sistema de sanidad. Y la verdad es que tenemos muy buena producción en ese sentido. Quedan algunas etapas que estamos tratando de solventar desde el punto de vista de la innovación, tratando de que las industrias trabajen con nuestros centros científicos para acelerar lo más posible. Hay varios nuevos desarrollos innovadores que estamos probando ahora mismo en muestras reales y probablemente dentro de una semana tendremos muchísimo más que informar sobre esto. Las comunidades autónomas han estado muy interesadas en esto y, de hecho, en la misma reunión han surgido otro par de ideas de otras industrias que ellos mismos desde su ámbito de competencia habían encontrado, que vamos inmediatamente a evaluar y a fomentar desde el Gobierno central también. Mucha coordinación, porque la ciencia tiene que encontrar esta solución, pero la tiene que encontrar para todos. Y tenemos conferencias todas las semanas, esta semana también, con la Unión Europea. Allí están cambiando el uso de los fondos de la Unión Europea, de manera que se utilicen
de manera muy prominente para solventar los problemas de esta pandemia, y parte de ese cambio que están haciendo tiene que ver con la innovación, tiene que ver con la ciencia, y vamos a intentar que todo el tejido científico e innovador de España se favorezca de estos fondos, por supuesto. Y ponemos en común lo que estamos haciendo todos para ser mucho más eficientes. Desde este punto de vista, incluso hay otra conferencia que hacemos todas las semanas, y esta fue ayer, con todas las autoridades de ciencia de todo el mundo. Esta es fomentada desde la oficina de la Casa Blanca de Ciencia, y ahí tenemos todos una visión completa de qué es lo que se está haciendo en todo el mundo desde el punto de vista de la ciencia. ¿Quién está investigando vacunas? ¿Quién está haciendo análisis clínicos de este posible tratamiento? Y en esa conferencia pues nos damos cuenta que tenemos un nivel bastante alto, y que nuestros científicos pueden compararse con los que están en cualquier otro sitio del mundo. Y por otro lado también tenemos el conocimiento de lo que está ocurriendo en todos los demás sitios, de manera que podamos asegurar que en el momento en que tengamos una solución en el mundo estaremos perfectamente informados sobre ello y podremos aprovecharlo. Nosotros, desde el área de ciencia e innovación, como hemos dicho, buscamos la solución en conjunción con todos los científicos del mundo. Tenemos muchos centros científicos españoles trabajando, como ya saben, varias líneas de búsqueda de vacunas. Pensamos que este área estaba progresando tal como habíamos previsto. Probablemente antes de fin de abril tengamos un primer candidato a vacuna de nivel mundial hecho con el virus completo. Tenemos otra línea de vacunas también de investigación que también está dando muy buenos resultados, y aprovechamos que tenemos uno de los pocos centros mundiales con experiencia ya de 20 años con trabajar con virus de este estilo, para además estar probando baterías de miles de otras sustancias sobre virus, de manera que podamos tener una criba pues, de nivel el más alto del mundo de qué sustancias podrían ser una posible medicina. Creemos que estamos avanzando a muy buena velocidad. A la naturaleza no se le puede pedir que vaya mucho más deprisa de lo que va. Cuando le hacemos una pregunta, ¿esto funciona?, pues tenemos que esperar a que los virus pues, o vivan o mueran, y eso muchas veces tarda días. Desde el punto de vista de la innovación, estamos procurando, como hemos dicho, que la industria biotecnológica de España avance en sus innovaciones, de manera que tengamos un nivel de producción nacional comparable al que puedan tener en otros países, al menos los suministros. Y creo que esto será un éxito dentro de muy pocos días. Y, por supuesto, pues también hemos puesto en común con los diversos consejeros de ciencia e innovación de las comunidades autónomas la necesidad de ordenar este proceso por el cual las personas, digamos, grupos individuales hacen innovaciones que luego pues hay que evaluar para ver si son útiles para el sistema de salud. Creo que hemos llegado a una conclusión de cómo se debe hacer esto. Hay que tener muchísimo cuidado. Todos los productos que se utilicen en sanidad tienen que ser seguros para el paciente, tienen que ser seguros también para los facultativos y para el personal de enfermería, y por lo tanto pues hay que ser rigurosos con esto, y creemos que tenemos un procedimiento enormemente rápido, con cero de burocracia, pero que hace el filtro de qué es lo que sirve para una unidad de cuidados intensivos o qué es lo que no sirve. Creo que en el área de ciencia, desgraciadamente, pues hay que esperar unos pasos, pero que vamos por un muy buen camino para poder afirmar que la contribución española a la solución de este problema será sustancial, y esperamos estar ahí y proporcionar, en el momento que sea necesario, las soluciones que se descubran en el mundo a todos los españoles para tratar de tomar la solución a esta pandemia. Muchas gracias. Si les parece, comenzamos con las preguntas que formula la prensa a través del chat habitual.
La Vanguardia le pregunta, ministro del Interior, si contempla ya el Gobierno solicitar una nueva prórroga del estado de alarma al Congreso de los Diputados. Es una pregunta a la que se ha sumado una decena de medios. El último, la cadena SER, que también pregunta, con los datos actuales, ¿el Gobierno tiene previsto solicitar al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma? Bueno, entiendo que es una cuestión altamente significativa e importante y agradezco la pregunta, pero como hemos dicho en otras ocasiones, estamos ante una situación dinámica. Estamos ante una evaluación diaria donde los científicos, donde el comité científico traslada al comité de gestión y al presidente del Gobierno cuál es el desarrollo de la pandemia en nuestro país y las medidas que ellos van entendiendo necesarias o precisas. Evidentemente, en las próximas fechas, teniendo en consideración que las medidas adoptadas hasta ahora, las dos primeras semanas, la prórroga, esta semana de la prórroga del estado de alarma, están realmente determinando unos resultados positivos que anteriormente ya he expuesto y que el Ministerio de Sanidad lo ha hecho en distintas comparecencias y que no voy a reproducir. Pero deberán ser estos próximos días los que deberán determinar cuál pueda ser la resolución que finalmente adopte el presidente del Gobierno sobre la posibilidad de instar, en su caso, al Congreso una prórroga del estado de alarma. Pero siempre bajo criterios, vuelvo a decir, científicos, de las autoridades sanitarias, que son las que nos tienen que trasladar de una forma firme cuál es la forma necesaria y precisa para seguir combatiendo el virus en términos de máxima eficacia para todos y con un objetivo concreto: volver a la normalidad en el más breve plazo posible. Ministro, Telemadrid le pregunta si ha decidido Interior vaciar los CIE por miedo al coronavirus, incluido, por ejemplo, el de Aluche en Madrid. No hemos decidido vaciar los CIEs en relación al miedo al coronavirus. Vuelvo a decir, nosotros actuamos en criterios absolutamente estrictos de necesidades de salud pública y en parámetros de legalidad. Eso es lo que nos mueve. En esos términos, y como dijimos de los CIEs, se están estudiando cada situación individual de cada interno y procediendo, en su caso, a la libertad y a remitirle a los servicios de acogida. Importante en ese sentido. Y valorando, vuelvo a decir, la dificultad, vamos a decir casi la imposibilidad de la devolución o retorno. Ya saben todos ustedes cómo los internos en los CIEs lo están bajo control judicial y con la finalidad de devolverlos a su país de origen. La imposibilidad real y manifiesta, unida a la necesidad de trasladarlos a servicios de acogida para que tengan la protección necesaria, también para garantizar su salud y la salud de todos, y con el fin objetivo ese, pues vamos acordando las medidas concretas y la libertad. Puedo decir en ese sentido que al día de hoy el porcentaje de plazas de CIE es el del 9%. Quiero decir, y se irán valorando. Cuando estábamos en un 60% de ocupación de los CIEs, antes justo de que se declarara el estado de alarma. Al día de hoy, 2 de abril, es del 9%. Pero vuelvo a decir, siempre bajo criterios de legalidad, con control, evidentemente, de la salud pública y de la salud individual de los internos como un derecho fundamental, y en esos términos es como se va actuando y se seguirá actuando. Ministro Duque, ministro de Ciencia, este mismo medio, Telemadrid, le pregunta por esta cuestión. Los investigadores que proponen modificar procesos de producción para hacer material sanitario, como respiradores o equipos de protección con impresoras 3D, se quejan de que luego sus productos no pueden ser usados en hospitales por trámites burocráticos. ¿El Gobierno hace algo para agilizarlos? En esto hay diferentes casos, es decir, existen diseños que ya están certificados y que, por supuesto, se está intentando que se fabriquen al máximo de velocidad posible, y después existen otros diseños que están saliendo nuevos que pudieran ser aceptables para la seguridad de los pacientes. Estos se están evaluando a toda la velocidad posible, todas las personas. Todos los diseños que cumplen unos requisitos mínimos se evalúan inmediatamente por parte de los técnicos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y no está habiendo el más mínimo retraso burocrático. Lo que sí que es cierto es que hay
un montón de gente que está haciendo diseños muy voluntariosos, pero que cuando llegan al proceso de evaluación se ve que no son útiles para las unidades de cuidados intensivos. No podemos evitar que algunos diseños, por muy voluntarios que sean, no puedan pasar el filtro. Y lo que no podemos hacer es meter en los hospitales equipo que no sea seguro. Le pregunta el imparcial, ministro, que en su última comparecencia dijo que la vacuna en la que trabaja el equipo de Luis Enjuanes e Isabel Solá del CNB es la que más avanzada está del mundo. Sin embargo, aún no se encuentra en la fase 1, a diferencia de las de China o Estados Unidos. ¿A qué se refería entonces? ¿Cómo marcha la investigación? No me acuerdo de las palabras exactas que dije, pero desde luego la vacuna de virus completo que se está desarrollando en el grupo de Enjuanes y Solá, solamente hay otro grupo en el mundo que está trabajando en ella y están a la par. Esta es una vacuna especial que tiene muchos más visos de funcionar, digamos, a la primera. No sé si me explico suficientemente bien, pero la vacuna de virus completo que se está desarrollando en el CNB es de la más avanzada del mundo o la más avanzada, porque solo hay otro grupo, tengo una lista entera, que está trabajando en esto. Ahora, existe otro tipo de vacunas en las que también estamos trabajando en el CNB, que se pueden hacer más rápido porque utilizan solo una parte del virus y podría que también funcionar. Esas vacunas se pueden hacer más rápido y por eso en otros países están empezando a hacer pruebas ya con modelos animales o humanos. Pero esas vacunas es posible que necesiten varias iteraciones hasta que entren. Yo pienso que sigue existiendo la posibilidad de que en España se descubra la vacuna. Europa Press le pregunta a los dos ministros una opinión acerca de lo siguiente. ¿Cómo explican que España registre el 20% de las muertes mundiales por el coronavirus con solo 47 millones de habitantes? Luego, para el ministro del Interior, Europa Press le dice si está de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo que ha impedido que los presos del Procés salgan a la calle y pasen el confinamiento en sus casas. Me toca lo de La primera, el 20%. La verdad es que esto necesitaría un especialista en epidemiología probablemente, pero sí que es cierto que en España es uno de los países del mundo con una esperanza de vida más alta. Gente que en otros países con sus dolencias y su edad ya hubieran fallecido hace tiempo, en España estaban viviendo una vida plena por causa de la eficiencia de la sanidad española, y esa gente es desgraciadamente a los que más afecta a este tipo de esta epidemia en concreto, y por lo tanto pues podría estar por ahí también. Luego, se va tan deprisa y esto nos ha pillado tan deprisa a todos los países que no tenemos ninguna seguridad de que se estén contando las cosas igual en todos los países. Por lo tanto, es bastante aventurado hacer comparaciones. Bien, no voy a añadir respecto a la primera de las cuestiones. Comparto absolutamente, como no podía ser de otra forma, el criterio del ministro Duque respecto al porqué de esos porcentajes. Yo creo que esto, cuando todo afortunadamente concluya, podremos hacer evaluaciones mucho más importantes y más firmes con todos los datos y en el conjunto de los países. Respecto a la segunda de las cuestiones, la resolución del Tribunal Supremo sobre los presos catalanes ya condenados en sentencia firme y respecto a la ejecución de sus condenas y la posibilidad de un confinamiento de los mismos en vez de en prisión en sus respectivos domicilios, indicar que, atendiendo a cuál es su situación penitenciaria, no está prevista esa posibilidad, y eso es lo que ha hecho referir el Tribunal Supremo. Pero yo añadiría una cuestión, porque en otras presencias mías he reconocido el trabajo de los funcionarios de prisiones, he reconocido el buen comportamiento, más que comportamiento, actitud, carácter de los internos, en el sentido que todos ellos han manifestado en relación a los internos con su solidaridad con el conjunto de la sociedad, recordando cómo los internos están sujetos a un doble confinamiento en el día de hoy, el que viven en condiciones ordinarias, por así decirlo, y el que es consecuencia de la crisis sanitaria que estamos todos sufriendo. Y los funcionarios, porque están trabajando evidentemente en una situación
de un grado de tensión mayor que en otro momento, pero están manteniendo evidentemente la seguridad y la salud en el conjunto de los centros penitenciarios. La salud se puede mantener en el conjunto de los centros penitenciarios. Asumir que una persona, un condenado, un interno, deba cumplir el confinamiento en un lugar distinto en su domicilio sería reconocer, tanto como reconocer, si no procede en términos de legalidad, que el Estado no garantiza la seguridad del conjunto de los ciudadanos y parte de sus ciudadanos son los internos. Yo no puedo más que referir que el Estado es capaz de garantizar la seguridad del conjunto de sus ciudadanos, incluso los internos, quienes, vuelvo a decir, que están dando unas muestras de solidaridad hacia el resto de la sociedad importante, y reconocer igualmente que en eso tiene mucho que ver el trabajo del conjunto de funcionarios de instituciones penitenciarias. Por cierto, que esta agencia remata su trío de preguntas con esta otra. ¿Hace el Gobierno alguna autocrítica en la gestión de la crisis o cree que lo ha hecho todo bien? No sé quién empieza. Yo puedo decir que, claro, el Gobierno hace autocrítica todos los días, porque el Gobierno, y estando como estoy en el Comité de Gestión como autoridad delegada competente, lo puedo observar, pero no solo los que estamos en el comité o las autoridades delegadas competentes, lo sé porque tengo contacto directo con el conjunto de compañeros, como es el caso del ministro de Ciencia. Estamos todo el día trabajando, todo el día evaluando, todo el día tomando conocimiento de una realidad tan dinámica como la que es esta, como es la presente, la crisis evidentemente de salud pública de primer orden que estamos sufriendo, y estamos tomando medidas conforme a los criterios, vuelvo a decir, científicos de las autoridades médicas en todo momento. Crítica, por supuesto, pero crítica constructiva. Esa es la que estamos haciendo el día a día. No tenemos otro tiempo más que trabajar para hacer que la normalidad vuelva a la vida de los españoles a la mayor brevedad. Y en eso estamos. Y por eso, quiero decir, trabajamos las 24 horas del día, como trabajan el conjunto de los ciudadanos, a los que me he referido antes, porque el conjunto de los ciudadanos permaneciendo en su casa es el mejor trabajo que pueden hacer hoy. Y muestran una responsabilidad que espero, o yo por lo menos quiero o me gustaría estar a la altura de ellos, y este Gobierno trata de estar a la altura del conjunto de la ciudadanía española, y que no duden que estamos trabajando para ello. Ministro Duque, le pregunta Cantabria Directa. ¿Cree que en España se invierte lo suficiente en el estudio de la bacteriología y la virología? Y a su juicio, ¿quién cree que está más cerca de encontrar una vacuna? Un asunto al que se ha referido en la pregunta anterior. En general, creo que es un hecho reconocido que en España en la última década ha habido una reducción excesiva, o de hecho lo que es excesivo es reducir, de los presupuestos dedicados a la ciencia e innovación. Y por eso, pues en todas las disciplinas ha habido una carestía que se ha suplido con un trabajo ímprobo, en muchísimos casos en condiciones sumamente desfavorables con respecto a sus homólogos científicos de otros países, y que ha dado como resultado el estado actual de la ciencia en España. En el área precisamente de bacteriología o de virología, por supuesto, podíamos haber hecho muchísimo más si hubiéramos tenido los presupuestos que nos correspondían. Sin embargo, este trabajo ímprobo lo que ha hecho ha sido conservar una serie de centros en el nivel máximo mundial, y, por supuesto, eso lo que ha hecho es que ahora mismo, como decíamos antes, probablemente estemos en muy buena situación para que la vacuna se encuentre en España. Sí que tengo que decir que este hecho, que ahora, cuando necesitamos a la ciencia, podamos echar mano de ella, es porque hemos invertido en el pasado. Si hubiéramos invertido más en el pasado, desde luego ahora tendríamos muchísimos más recursos y estaríamos en mucha mejor disposición de resolver este problema o todos los problemas de la sociedad. Ministro Marlaska, le pregunta El Faro de Melilla. Amnistía Internacional ha pedido que se descongestionen los CETI de Ceuta y Melilla. En esta última ciudad tienen a unas 1.700 personas en un recinto para unas 500. ¿Se plantean trasladar a una parte de ellos a la península? ¿Qué protocolo tienen en caso de que alguna de estas personas se contagie? Bien, en ese sentido, referir que los CETIs de Melilla
tenemos un trabajo continuado previo a que surgiera la crisis sanitaria aludida. Estamos detrás. Si fuera necesario e imprescindible, evidentemente se tomarían las medidas necesarias e imprescindibles para garantizar la salud y el bienestar de las personas del CETI, un centro que es un centro de estancia temporal para inmigrantes, pero al día de hoy no nos consta la necesidad en esos términos ni su situación personal ni su salud, que es lo principal, como derechos fundamentales, se encuentre comprometida. Y créanme que hacemos un seguimiento continuado porque lo estamos haciendo, como refería y por las circunstancias aludidas, desde antes de que surgiera la crisis. El hecho de la crisis es una incidencia más, pero seguimos evaluando y valorando. Y al día de hoy no se constata, vuelvo a decir, que sus condiciones de salud, sus condiciones personales se vean afectadas en modo alguno al día de hoy. Pero vuelvo a decir que hay un seguimiento directo y seguiremos los dictámenes, vuelvo a decir, de las autoridades sanitarias, que son las que deben de dictar las reglas adecuadas en la forma de actuar en estos momentos. Y vuelvo a decir, si hubiera algún positivo, algún contagio, pues se actuaría conforme a los protocolos indicados y referidos en las personas que conviven en situaciones de colectividad, evidentemente, aislando y siguiendo los protocolos, indico, subrayados por la autoridad médica. Vamos a finalizar, si les parece, con una última pregunta también para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Disculpen porque no identifico el medio, pero pregunta de nuevo por el tráfico en Semana Santa. ¿Confía en que el tráfico baje un 85% la Semana Santa, una reducción que usted deseó el pasado lunes con el cierre de la actividad económica no esencial y que hasta ahora no se ha producido, puesto que son de un 72% en los desplazamientos largos y de un 78% en el acceso a las ciudades? Bien, referir en esa cuestión, en primer lugar, que el 72% y el 78% que se me traslada tanto en los trayectos largos, la primera de esas cantidades y el segundo de esos porcentajes en los accesos a las ciudades, es teniendo en consideración tanto el tráfico ligero y el tráfico pesado. Me gustaría hacer una diferencia porque el tráfico ligero, por así decirlo, es el más determinante para la movilidad individual, porque el tráfico pesado es el de tráfico de mercancías. Y recordar que el tráfico de mercancías no lo tenemos limitado en el sentido de que hay que garantizar el abastecimiento, evidentemente, de los servicios y de los bienes esenciales para el conjunto de la ciudadanía. Pero déjenme que ese tráfico individual, que es muy importante, el ligero, por así entenderlo, el de los vehículos de todos nosotros, está al día de hoy en un 82-83% en lo que se llaman los trayectos largos, en lo que usted me han denominado trayectos largos. Y en los accesos a la ciudad está también en un 83-84% de reducción. Con lo cual estamos en esos parámetros positivos donde necesitamos ese plus de esfuerzo, pero estamos en el buen camino. Vuelvo a referir, agradecer esa responsabilidad de la sociedad. Pero me dicen Semana Santa, yo creo que todos tenemos muy interiorizado que en Semana Santa, esta Semana Santa nos toca trabajar. Esta Semana Santa no nos toca vacaciones y lo que nos toca es quedarnos en casa con un esfuerzo complementario y suplementario por el bien de todos y para que cuanto antes podamos tener esos días que, vuelvo a decir, que parece que realmente fueron hace poco, pero parece ya que están en la historia. Yo creo que con nuestro trabajo, con nuestro tesón, vamos a cumplir el objetivo muy pronto. Y permíteme que vuelva a dar y a agradecer al conjunto de la sociedad, porque desde luego es el mejor chute, se puede decir, inyección de energía, por lo menos para todos nosotros. Me indican que la pregunta era de Servimedia. Con ello dejamos ya esta comparecencia y agradecemos a quienes hoy les han acompañado, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Gracias y gracias a todos los participantes. Gracias. Gracias.